Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario semanal aquí por YouTube, con toda la información, con las notas, con los micros que habitualmente nos acompañan. Rincón Bombiván a cargo de Carlos Joseph y, por supuesto, los de AZ Group en esta semana, Paloma Fontana con el micro de ganadería. Como le digo siempre, póngase cómodo, usted con su mate, yo con el mío, porque los virus siguen dando vuelta. Esto lo decimos hace mucho tiempo y lamentablemente se sigue cumpliendo. Así que pase. Abrimos nuestro portal agropecuario de esta semana. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Con la firma del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur se abren expectativas muy importantes para el comercio internacional y, por supuesto, para el comercio nacional. Tanto las bolsas de cereales y de comercio como la Sociedad Rural Argentina han expresado su apoyo a la firma del tratado y han coincidido en que va a mejorar el ingreso de los productos argentinos al mercado europeo. Si bien todavía no se verán sus efectos, habrá que ser aprobado por cada una de las legislaturas que tanto allí en la Unión Europea como del lado del Mercosur serán las legislaturas las que tendrán que corroborar y ratificar este acuerdo que se ha firmado en los últimos días y que abre expectativas tan importantes para los dos bloques más importantes que tiene el comercio internacional, sin duda. El respaldo no se hizo esperar a este tratado de libre comercio que rubricara el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a su canciller por el lado argentino, y las entidades, tanto las bolsas de comercio como de cereales, han sostenido que la concreción del entendimiento entre ambos bloques constituye un hito relevante para la inserción internacional y de la Argentina y abre un marco de previsibilidad y, por supuesto, también de oportunidades para el desarrollo de las cadenas productivas y agroindustriales. También habló Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien planteó que el tratado va a permitir fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en el mercado europeo, uno de los más grandes y de mayor poder adquisitivo del mundo. Por supuesto, va a favorecer el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno nacional con una mayor inserción internacional. Para las bolsas, el acuerdo presenta un potencial significativo para la industria argentina al ampliar las oportunidades de acceso a los mercados, mejorar las condiciones de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias, especialmente aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia. Según expresaron las bolsas, el nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales en un contexto que aún con una implementación gradual, como decíamos, contribuye a ordenar expectativas y a generar incentivos sostenidos para la producción y para la industrialización. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Nuevo segmento de Portal Agropecuario y en este caso vamos a hablar de ganadería. De ganadería fundamentalmente viendo cómo está hoy el panorama, cómo es lo que le está pasando al sector, que le está yendo muy bien en algunos casos, con complicaciones, por supuesto, por el stock. Argentina no crece. Bueno, son muchas de las cuestiones que tenemos que analizar en este caso, pero está acompañándome un amigo, el contador Germán Manzano, un consultor ganadero de vasta experiencia, y con él vamos a hablar en estos minutitos. ¿Cómo estás, Germán? Bien, Horacio, contento de volverte a ver. Bueno, decime, si yo te pregunto quién es Germán Manzano, ¿qué me decís? Muy bueno, alguien que se pasó 50 años al pie de la vaca, larga trayectoria desde la vieja Junta de Carnes, haciendo auditoría,
y bueno, después una jefatura, hasta volver más adelante como consejero, ¿no? Después subsecretario de Ganadería, gerente de casi 10 frigoríficos, director de algunos, presidente de 2 de ellos, presidente de una de las cámaras antiguas, que en un rapto de inocencia le pusimos una sigla única, pretendiendo que fuera la única, y a partir de ahí era Cámara de Frigoríficos Regionales. Hay 5 y algunas más. Pero bueno, y con los años, ya no productor, bueno, he sido productor de aves y huevos también, un paso por el mercado central donde nos conocimos, en un espacio donde apuntaba, mirá vos, a elegir entre Mercabarna y Mercamadrid y terminó en Matanza no más. Y bueno, y no he podido abandonar me ha tocado abrir varios mercados. El de Estados Unidos en la primera etapa, de la Unión Soviética en la época de los 80, los mercados del MENA con los africanos, China en 2012, en muchas cosas con mi esposa, bueno, con la que estuvimos 50 años juntos hasta su fallecimiento, trabajando en lo mismo. Así que son un montón de años aquí y afuera, ¿no? Haciendo mercado interno y renegando por todas las cosas que uno deseaba haber hecho. Y bueno, esta bendita Argentina no ha dejado que se hiciera. Participante por la Confederación General de la Industria, yo a veces digo, no son 40 años de esperar lo de Mercosur, Unión Europea, son no 25, son 40 en mi caso, porque en el 86 participé por la CGI en el Acta de Alborada en Brasilia. Y bueno, y todo es así, todo ha sido una letanía, ¿no? Pero con muchas cosas, muchos logros y muchos tropiezos también, ¿no? Como ha sido nuestra historia. Bueno, a través de todos esos años la ganadería ha pasado por un montón de cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo que he sido asesor de la Cámara de Consignatario de Ganado en la época de Carlos Pujol y, y era la época en las cuales se cuestionaban los precios de la carne. Entonces Carlos decidió hacer el Quo Vadis de la carne, lo que fueron las regulaciones de la carne a través del tiempo, ¿no? Desde la colonia para acá, todo lo que le pasó a la carne cada vez que el precio aumentaba, de qué manera se regulaba. Ahora, con este correr de los años, ¿qué se ha hecho mal en ganadería y qué se ha hecho bien? Yo diría que lo peor es el estancamiento. Nosotros estamos exactamente en el mismo nivel de producción, quizás con menos stock, pero siempre 3 millones, 3 millones y 100 millones de toneladas al año, y no se ha logrado subir eso, aun cuando tuvimos stock que llegó a cerca de los 60 millones, o como decía Guillermo Moreno, 65, y le digo, bueno, la única manera de justificar eso es tomarlo en diciembre y decir que tomamos también los terneros al pie y sumar entonces 10 millones de nacimientos, no hay forma, pero bueno, lo cierto es que seguimos en el mismo lugar, ¿sí? Si mirás, ya no me refiero a Rosas y a los saladeros y los problemas con el riachuelo o a Esteban Echeverría, bueno, hemos discutido el tema, pero sí de los 70 para acá, de los cuales me ha tocado participar, así quizás como un observador comprometido, ¿no? Y, y, vos ves que aún personas con mucho cerebro, como a veces digo, Aldo Ferrer, a quien conocí en la Cámara, cuando era Cámara de Frigoríficos Regionales, él escribió uno de sus primeros trabajos sobre el potencial de la localización al pie de la vaca y no en el puerto. Y, y ves que él metió la veda, la cantidad de regulaciones ya desde los 60 para acá, pero en los 70 le tocó a él de nuevo, hasta después las discusiones en el alfonsinismo,
la liberación total en los 90 y arréglense como puedan, en la cual nos tocó también participar al final del periodo de Menem. Y después, ese periodo nefasto, lo entendía La Baña también trabajó en nuestra Cámara, y cuando se va en el 2005 con resignación dijo, yo no, además de otros cuestionamientos que había hecho a las políticas de precios y sobre todo de adjudicaciones de licitación, pero planteó, nos estamos equivocando, se lo escuché personalmente. Y después, bueno, Guillermo Moreno queriendo regular todo, o Echegaray metiendo ese presunto aliento al feedlot, que terminó también en maniobras de todo tipo y color, el intento con Macri donde le dio prioridad, armó la mesa de carnes, escuchó a todos y duró poco. Con Alberto Fernández volvimos las andadas, aún con buenos modales, como ministro de ese entonces, el intento de un plan, el PEA que quedó en agua de borrajas, y hoy con un mercado mundial que ha cambiado, pero Argentina sigue igual, sigue con bajísimo peso de faena, sin cambiar nada, sin integrar mercado interno y exportación, desaprovechando oportunidades y con años donde algunos de los eslabones, que siempre fue el orejón más pobre del tarro, como en el caso de la cría, le ha ido muy bien este año y medio, a pesar de la seca, realmente con precios excepcionales, y le ha ido muy mal a la comercialización. La industria frigorífica tiene pérdidas que no te lo creen, y yo digo, transparentemos los números. Yo los he tratado de convencer de que lo mejor es hablar con la realidad y mostrar que así no sirve, que hay que hacerlo en común. Expresiones de deseo, el mercado mundial tiene esto, y que no tienen en cuenta los mercados a los que asistimos y cuáles son los precios que pagan, porque con algunos amigos y colegas he planteado que no sirve también decir, sí, Corea paga esto, Japón también, no llegamos a ninguno de los dos por razones sanitarias y porque además estamos muy lejos. O China, bueno, China paga algunas cosas bien, otras no, o Estados Unidos, y bueno, hemos gastado a cuenta lo que no hay. Seguimos con las mismas 20.000 toneladas sin aranceles y otro tanto que se ha hecho por afuera. Mientras tanto, Uruguay ha hecho más de 200.000, o sea, ¿pero por qué? Porque dejó de hacer menos China y hizo Estados Unidos. En el fondo la diferencia es muy poca. Vos cuando haces la cuenta y querés integrar todo, si no lográs pagar el costo de la hacienda, te va mal. O postergás obras, o dejás de pagar cargas sociales, bueno, todas las cosas que ocurren. O sea, podíamos plantearlo como estamos mal, pero vamos bien. O sea, se dieron una serie de fenómenos. Es cierto que se revalorizó la carne vacuna, pero el hecho que me digan que África es un mercado potencial enorme, o que los países del sudeste asiático, pero cuando te quieren pagar $4.000 la tonelada, nosotros con eso no, lo único que podemos venderles es un trim, un recorte. Con el resto no integras nada si estás partiendo de una materia prima que está más cerca de los $6.000. Eso es la realidad. Ahora, que podemos fantasear, y te lo dice alguien que se dio el gusto de vender a dos cadenas importantes, una de cada costa, a Kelson en la costa oeste, y a Freshfield, que después fue Whole Foods y hoy es de Amazon, que eran los supermercados boutique de la costa este. Pero cuando en 2001 quedamos afuera por el brote de aftosa que algún amigo hizo, bueno, el que traía los animales de Paraguay era el principal aportante al Partido Radical, y el que los había comercializado era el tesorero del Partido Radical, consignatario de notas si los hay. Con lo cual se ocultó todo, y lo que es peor, asustados,
los devolvieron, así que desparramaron aftosa de ida y de vuelta. Y bueno, con eso quedamos afuera, a diferencia de Uruguay, que enseguida cumplió las normas, advirtió el problema, y así ha sido nuestra historia, con aciertos y, y, y errores garrafales, ¿no? Donde también en una economía, creo que la base de todo ha sido desenvolverse en una economía altamente inflacionaria e imprevisible, con un producto que lleva 3 años o por lo menos 2 años y algo, terminarlo es imposible. Y quizás eso justifique que nuestros criadores traten de largar un ternero con 170 kilos y no recriarlo, y a su vez, si pueden, porque tienen una lomada en el campo, lo terminaban malamente con 300 kilos y lo comercializaban, porque era tratar de juntar los morlacos enseguida y no quedar expuestos porque no había crédito, no había financiación y había incertidumbre. Y entonces vos hablabas con un criador correntino que le decía, che, pero no puede ser que vos te enteres cada 2 años que esa vaca no quedó preñada y la sigas. No, bueno, cuando viene a la guada y yo, mientras tanto, es como mi alcancía. Terminaba siendo una reserva de valor ese animal improductivo. Cuando yo hacía la gallina que no ponía huevos, iba a terminar a Nor Suiza. No tiene sentido que vos le des de comer o que ocupe lugar a alguien que no produce. Pero bueno, eso ha sido en síntesis lo que hicimos, mal y bien. Ahora, ¿cuánto, más allá de las distintas etapas que por supuesto no fueron iguales, porque hubo muchas más perversas y complicadas contra la producción, cuánto hay en esto de culpa del Estado y cuánto hay de culpa del sector privado en no hacer las cosas bien? Mira, son culpas compartidas, pero reconozco que el que dicta políticas públicas y que al revés, en lugar de alentar, desalienta, induce mucho más. Hay sobre todo la adopción de tecnologías sencillas y que son de manejo. Esas uno dice, ¿por qué no las adoptan? Por supuesto, hay productores de punta que sí lo hacen, que sí hacen trasplante embrionario o que tienen melliceras. ¿Cómo podemos decir que no tienen tecnología? Pero aquel otro que viene a la saga y que sigue haciendo ese promedio tan bajo, que lo tuvo también Estados Unidos. Cuando yo digo, se puede trabajar con un stock más bajo. Estados Unidos tuvo también 130 millones de stock y producía 12 millones de toneladas. Los frigoríficos decían, a mí me cuesta lo mismo matar un animal que me da 200 kilos en la ganchera que uno que me da 400. La diferencia es que el costo se reduce a la mitad. Y bueno, pasaron a tener 90 millones y a producir los mismos 12 millones de toneladas al año. Y se han caído a 85 millones porque te cuesta incluso porque ahí juega la edad, ¿no? Se van poniendo más viejos. Los criadores, nadie quiere hacer esa tarea de recorrer los campos todos los días, de estar al pie de la vaca. Y bueno, yo he dado charlas que yo, sí, Rafaela, con productores lácteos y les decía, pero ¿por qué me mandan una vaca fundida que llega muerta o que tiene que ir a manufactura, teniendo ustedes como nadie sabe de alimentación? No es mi tema. Hasta que apareció China y bueno, ya hoy no te mandan una vaca fundida, le han tratado de recuperar estado y ganar algo más. Pero aún así nos falta un montón. Seguimos nosotros en 230 kilos. Ganamos uno, y yo digo, los uruguayos y los paraguayos y brasileños se han ido a 280, 270. O sea que era posible trabajar con menos de 50 millones, con menos vacas. Tuvimos 22 millones de cría, 2 millones de lecheras, y bueno, podemos tener 20 y no hay problema, si es que vaca que no queda preñada por segunda vez al matadero. Es decir, no tiene sentido
o pasamos, o sea, hay mucho para hacer en todas las puntas. Lo mismo, si a nivel de la industria nosotros podemos agregarle valor a la grasa que pasa, que en la planta todavía es comestible, y va a ir a parar una hamburguesa o a un salame, pero que después en una carnicería gusanada termina, espero que sea así, porque lo peor sería que termine después en algún chorizo de mala muerte, ¿no? Pero termina en grasería. El hueso, lo podés agregarle valor si es un hueso con carne, como el de espinazo, y no se vende acá, los chinos lo pagan $3.000, o sea que vale la pena el rescatarlo. Ahora, no tiene sentido, un hueso pelado tiene que ir a harina, pero no dando vueltas por una carnicería y transportando un animal en pie que tiene entre ingesta, no es un pollo que te va a rendir arriba del 80%. Vas a tener en una vaca 50 o menos, y en un novillo, en el mejor 60, y si no 58, 57. Y digo, todo ese contenido ruminal, pata, hueso, cabeza, lo tuvimos transportando 400 y hasta 700 kilómetros, con un costo de flete como el de Argentina, que es absurdo. Si después además lo vamos a deshuesar y vamos a tener que restarle 40 puntos más, porque tenés 10 de hueso, 10 de grasa y 20 de hueso, 10 de grasa, 10 de recortes. Los recortes también valen arriba de $3.500, pero si terminan maltratados en una carnicería, yo he visto el manejo de los americanos donde lo embuten, lo congelan instantáneamente con glicol, como el que usamos como anticongelante en el rallador, ¿no? Y termina después con el porcentaje que quieras, con el 10% de grasa, el 20%, el 25%, y cada uno elige de ahí la cantidad que quiere y la van cortando, aún a nivel de carnicería, ya, ¿no? Entonces hay muchísimo para agregar valor y no para desperdiciar valor a lo largo de todo el proceso. Y eso es quizás lo que, bueno, algún día deberíamos hacer. No tirar, si querés lo valorizamos, y yo me asusto cuando le asignamos a cada una de esas etapas negativas un valor en pesos, ¿no? Ahora, por supuesto que tenemos deudas pendientes muy importantes, como el caso de elevar el índice de preñez, ¿no? Porque la superficie en la que está se agrandó hacia zonas que en algún momento eran fronterizas y hoy son espectaculares, como la zona de Corrientes, de Chaco, de Formosa, pero también tenemos las cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, mucho menos importantes, pero sí importantes de otro punto de vista, que es el tema sanitario de salud, que es la cuestión de cómo trasladas ese animal y cómo lo llevas a la carnicería. O sea, hay como un montón de deudas que se van generando y que no se terminan nunca. Seguimos con la discusión eterna, como si fuéramos, no sé, eternos discutidores, como si fuera fútbol, por ejemplo. Sí, sí, tenés razón. De alguna manera lo transformamos en una discusión de café y no en una política pública, ¿no? Consensuada y que todos apoyen. Yo te digo, hemos hablado de agregar valor en origen, eso incluso en los PEA, en esos programas que se alentaron incluso en épocas adversas, se intentaba. Domínguez era un señor con ideas y trató de a veces de llevarlas a buen término, y ahí quedaron, nada más que en proyectos. Pero la idea era agregar valor en origen. Mucho de lo que era estar cerca del puerto o de la ciudad tenía que ver cuando la vaca era transportada por arreo. Entonces, sí, estamos remontándonos a 2 siglos atrás, pero lo que no tiene sentido, más en un país con el sistema nefasto de transporte que tiene, el andar moviendo. Yo cuando veía, y queriendo mucho a los consignatarios, pero cómo bosteaban la calle Oliden, animales que metíamos adentro del mercado de Liniers, se decía, no puede ser. Y bueno, tardamos, desde que se dictó la norma de prohibir animales vivos en la ciudad,
hasta que se aplicó más de 25 años. Bueno, todo lo hacemos así, con un ralentí, no sé, quizás lo logremos. Es posible, yo te digo, es muy fácil la cuenta. El gasto de faena no cabe duda que si lo repartís en 300 kilos o lo haces en un consumo que en un ternero son 120 kilos, dos medias de 60, que en un novillito, una vaquillona, está entre 90 y 110 kilos, o sea que tenemos 220. Mirá la distancia que hay. Todo eso afecta directamente el costo. Y después viene lo que decías, la inocuidad y el manejo que tiene que ver, inocuidad para el consumidor, inocuidad del producto, la seguridad laboral. No es lo mismo trabajar en condiciones adecuadas que tener enfermedades profesionales de todo tipo por acciones repetitivas, por trabajar de mala manera. Y yo digo, si te pones a ver, cuando una carnicería en el fondo de un chino trabaja a temperatura ambiente y en una despostada te estás trabajando con 10 grados de temperatura máxima, algo no anda. La proliferación bacteriana no es la misma. Siempre hemos dicho, bueno, el fuego mata todo. Nos basamos en premisas como esas que parecen absurdas y así nos va. Yo digo, hay productos, dentro del animal tenemos los más valiosos, como sería dentro del cuarto trasero, o el tren, como llaman los bifes, tanto el ancho como el angosto, como el lomo o algún otro corte valioso. Y después tenés el que va a ser mejor pagado por el mercado de hotelería, restauración, el Horeca. Y acá o afuera. Y que, ¿sabés las veces que me traía nuestro mejor supermercadista? Hacía 13.000 novillos conmigo. Y yo decía 26.000 Rampanois, todos aptos para Alemania. En ese momento no teníamos las restricciones que tuvimos después. Y me decía, no puedo. Bueno, no te voy a decir por qué no podía hacerlo, porque tenía que ver con cómo él se cuidaba de los kilos que le robaba el carnicero. En ese momento tenía 40 carnicerías nada más. Y cómo se cubría. Y después me los traía verdes, porque no los vendía, en el piso de un camión. Digo, no, hoy esto no es apto para hacer Era tirar valor a la calle. El delantero lo mismo, un cogote, va a ir a hamburguesa o algún salame aquí, afuera, y no es lo mismo andarlo revoleando, que se ponga verde o que termine en una picadora sin ningún control, que darle valor en origen. El asado, sin duda, nadie lo va a pagar más que nosotros, excepto que pudieras ingresar con cortes con hueso a los mercados de más valor. Y a pesar de todo, como todavía conservamos el aura de la mejor carne, o por lo menos la más sabrosa, aunque hoy hayan cambiado, ya no hay esos novillos de Saliqueló, de 480, 500 kilos, mestizos que comías en la vieja cabaña o hasta en la estancia. Pero sí tenés, yo siempre digo, si don Julio lo dice en su spot publicitario, plantea, maduramos 21 días, trabajamos animales pesados y hacen cola para premiarlo y para pagarle lo que valen los cortes. ¿Por qué nosotros no somos capaces de trabajar animales pesados, pero madurados, donde la terneza la conseguiste por esa vía y el sabor quedó ahí? Y no buscando sacar un bife que no llega a pesar 2 kilos en total, o sea que terminás sacando una pieza sin valor, sin color, porque bueno, era común. En zonas de bajo poder adquisitivo vos veías jubiladas con las que discutía porque se gastaban todo en pagar ese lomito o ese bifecito y después tenían que comprar naranjas podridas porque la jubilación no le alcanzaba para completar. Digo, hemos trabajado mal, basados en que durante muchos años, antes de la soja, diríamos, antes de que se llevaran esos 15 millones de hectáreas, era fácil, no le asignábamos costo de oportunidad a la tierra y, por lo tanto,
si era primavera el pasto era gratuito, no había alternativa, y así nos quedamos, éramos el país del mundo al revés, donde el pollo valía 3 veces lo que el vacuno, el cerdo casi no existía, y vos decías, por tiempo, consumo y demás, la relación mínima era 3-2-1, pero a la inversa, vos tenías 24 a 30 meses, 7-1 versus 3-1, 180 días, o 1,5, bueno, 2-1 en aquel momento, y 45 días. Había una distancia gigante. Y bueno, más los rindes que yo te decía, en el mejor caso 60, en el pollo debería dar 80-85, con agua da 110, y en el cerdo también tenías un rinde distinto. Es decir, la cuenta de los argentinos era absurda. Bueno, enhorabuena, consumíamos la proteína de más alta calidad al más bajo costo, pero así no fue. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Eh, Argentina produjo a pasto durante muchos años su carne de enorme calidad y debió recurrir al feedlot para poder terminar y complementar esa oferta. ¿Vos pensás que el feedlot vino para quedarse, que si bien nos trajo muchas ventajas, le cambió el sabor a la carne? ¿Qué pensás de eso? Sí, es distinta. Nosotros, bueno, por biotipo tampoco logramos hacer, no es un guayo, más allá de 4 o 5 que se faenan al mes como hobby. Eh, por lo tanto, yo a veces digo, tampoco en la escala japonesa nosotros podemos competir, estamos en la mitad, como le pasa a los australianos, excepto que vayas, la escala que tiene 14 puntos, no llegamos a la mitad, y el marmoleado que tenemos es inferior. Y tenemos un animal con un frame más chico, bueno, adoptado así por los productores, porque era lo que la demanda le llevaba, y sobre todo eso de hacerlo plata de manera muy rápida, porque todo te jugaba en contra. Como decíamos, la falta de financiamiento o el costo absurdo de los intereses o la incertidumbre. Pero a pesar de todo, la terminación a corral, la terminación profesional a corral, porque también debo decir que cualquiera engorda, y así una cosa es grasa externa y otra es infiltrarla, pero sobre todo agregar músculo y grasa de manera así. Bueno, lo que hacen los profesionales que trabajan las dietas como corresponde. De todas maneras, es cierto que hoy, bueno, no lo debería decir, pero yo creo que no existe animal 100% de pastura, salvo honrosas excepciones. Cuesta hoy, sobre todo porque además, como no el riego es incipiente y no logramos controlar el clima, hay momentos de penuria, y lo peor es eso, el animal que sufre por falta de alimentación. Se había negociado en 2007 que aún en el Hilton te admitieran que vos pudieras completar con alimento no comercial, es decir, sin núcleos y sin, por supuesto, sin hormonas y sin antibióticos como promotores de crecimiento, ya no para un tratamiento. Y todo eso sin necesidad de encerrarlo. Podías trabajar en potreros y donde tenías para ser picado, y sin duda que funciona. Y esa suplementación te permite pasar sobre todo el momento donde te quedaste sin pastura, y luego empezamos a ver, por supuesto, japoneses y coreanos acostumbrados a los americanos y australianos que se adaptaron a ello, trabajan también con terminación a corral. En Brisbane me acuerdo haber visto una empresa que es de capitales japoneses que te daba a elegir, tenía cajas de 100 días de corral, de 150, de 200, de 250, lo que quisieras. Y los americanos, en el fondo, carne orgánica,
tienen solo, no llegan al 2%, la famosa carne de Montana. Para algunos, el doble R, que era la más valiosa, es una excentricidad. Pero yo digo que sí, sin renunciar a eso. Nosotros hacíamos, no podíamos hacer carne natural, todos los campos han recibido en algún momento fertilizantes. Para hacer carne natural sí podemos certificar. Hay un programa americano y que funciona con esto que te digo de Whole Food, se llama Never Ever, y donde vos decís, garantizás que no hubo hormonas, que no hubo antibióticos y que la mayor parte estuvo sin encerrar. O sea, donde no negás que podés terminar los 100 días a corral. O mejor todavía, hay un Never Ever 3 que lo hace Uruguay, que garantizás que es en potrero, con alimentación a voluntad, al libitum, y no necesitas que sea orgánica. Ese es un camino. Y quizás la nuestra debería ir por ahí también si la pagan. Pero es como todo. Vos no podés integrar con los 9 kilos que sacás del famoso Rampanoin, el bife cuadril y lomo, o si le agregás el ancho, 10 kilos y medio. Con eso salvar multiplicarlo por 2 para cada media y los 300 kilos no los salvas con eso. Ayuda, no cabe duda, pero necesitas colocar el delantero. Si no integras todo, necesitas vender bien el asado. Entonces, por supuesto, si vos le hiciste un grasa 4 porque lo terminaste mal, ese asado no se lo vendés a nadie después. Acá terminás deshuesándolo, haciendo maravilla. Bien hecho e integrado, no me cabe duda que se puede competir con cualquier novillito y ganarle en la integración, hecho como corresponde. Y por supuesto, mira, yo siempre defiendo los planteos de Lizalde y Riffel, que para mí hacen maravillas con lo que es nutrición y programas, pero también te planteaba, va todo bien en el papel. Ahora, si después meto la incertidumbre y el costo financiero, empezamos a teclear con algunos de esos planteos, ¿no? Pero bueno, creo que la coyuntura da para plantearse un cambio que tiene que ver con beneficiar al consumidor, al trabajador y a toda la cadena. Yo creo que es la única manera. Si es una relación win-win, donde todos ganan, ahora si la perinola siempre sale, todos ponen, o en el peor de los casos, o le toca poner a tal, eso no sirve, desalienta el crecimiento futuro, ¿no? O por lo menos siempre hay incertidumbre. Te hago las dos últimas. Hablaste del tema aftosa. ¿Cómo estás viendo el tema de la vacunación? Y yo sin duda, pues, tengo un viejo amigo que estuvo en el CEPANSO en San Pablo en los inicios y que estaba asombrado por cómo habían evolucionado los brasileños, que en aquel momento hacían los pininos, aprendían de él, y que se animaron con una frontera con Venezuela y Guyana, donde yo estuve alguna vez controlando producciones para unos extranjeros, y no sé, estás a 2.000 kilómetros del puerto, en medio de la nada, con aftosa a todo tu alrededor, tiemblo. Pero lo de bajar a una dosis es una decisión. Hablamos mucho de trabajar en zonas buffer en frontera, porque nos quedan dudas del manejo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en fin, hay algunas cosas que te plantean preocupación, pero se podía trabajar zona buffer y ver qué hacer con el resto. Pero sin duda ir hacia el estatus único debería ser el objetivo. Ahí podemos guiarnos por otra de las víctimas, que es Uruguay, que también está dudando qué hago, con dos grandotes que no sé cómo se van sobre todo uno muy grande, que aunque el sur, Río Grande, Mato Grosso do Sul, bueno, trabajan distinto. Yo te digo, cuando vos ves lo que es ese nordeste profundo, da miedo, ¿no? Asusta. Respecto al tema de la trazabilidad, los chips, las caravanas, toda esa cuestión que también acá nosotros a veces discutimos hasta el sexo de los ángeles, ¿no?
Y bueno, se había dicho que el chip era de $1, qué sé yo, era camino a hacerlo. Uno puede decir, trabajo trazabilidad grupal. En teoría, si vos trabajás grupal, el día que tenés que hacer un recall, tenés que levantar todo el lote y no solo el animal que tuvo problemas. Pero vamos camino a eso. Eh, no, la idea es, me opongo porque me opongo, como planteás, no es el camino, es tratar de consensuar y ir dando pasitos. ¿Sabés lo que estar en una planta y que te mandaban una bolsita con las caravanas y te decían, bueno, anotalas vos? Jamás habían pasado por la oreja de ningún animal. Yo- bueno, ese no es el camino, pero nos abarca todo, es difundir, mejorar en común y que les vaya bien a todos. Yo cuando veo también que la otra punta, que ahora le va bien, le iba mal, alguna vez bueno, en una charla en el Congreso me dijeron que había cometido sincericidio, porque dije lo que siempre digo, que puedo pagar tanto, y si no lo pago y me estoy quedando con la parte del león, algún otro perdió. Y a la inversa, digo, no te puedo pagar 7.800 pesos un novillo, no te puedo pagar una vaca 6.000 en gancho, no me da, no la integro. Bueno, quizás podamos algún día, sí, si hacemos todo integrado y dejamos de hacer negro o por lo menos gris, dejamos de competir deslealmente, tratamos en fin, yo digo que lo que hay que trasladar son los datos, no la vaca. Pero bueno, anhelo como mínimo ganarle kilos, así achicamos el costo. Ahora sí, la última. Eh, a mí me cuesta creer, desde el punto de vista productivo que lo quieras ver, por qué Argentina no tiene una política de Estado. No sé si es una tara. Los brasileños dicen lo que es bueno para el campo es bueno para Brasil. Nosotros no nos queremos reconocer que somos un país agroindustrial, agropecuario. ¿Por qué han pasado tantos años y más allá de los cambios de tendencias y de los gobiernos que vinieron? ¿Por qué no se termina conjuntamente? Ahora tenemos una mesa de carne donde están sentados todos los actores, donde se pueden abordar un montón de cuestiones. ¿Por qué no se fija una política de Estado que sea permanente en el tiempo y que más allá de los gobiernos que vengan, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, no se cambien? Y eso es lo difícil, bueno, porque ahora mismo están mirando cuál es la incidencia en el índice, que aunque vos bajes la composición a 45-45-10 o 40-40-20, pero como de precio, y ahí es precio por cantidad, igual sigue siendo la que más dice. Pero tiene que ver con esa dieta que tuvimos, donde había carne muy barata y taponamos al cerdo tantos años, no lo podías entender. Recontra más eficiente que el vacuno y sin embargo todos los emprendimientos, hasta llegar a Paladini que logró armar un número de madres suficiente, fracasaban uno tras otro. Yo me acuerdo en San Luis lo que tenía, bueno, un viejo amigo que quebró, había hecho el criadero más lindo y quebró. Y así todos, banqueros, industriales que venían de otro sector, se metían con el cerdo y quebraban. Y el pollo, por no lograr volumen, siendo productores de maíz, con, no sé, genética que empezó en el 56. Y bueno, está bien, Joaquín de Gracia, viejo compañero de la facultad, más vivo que yo, él ha hecho mucha plata, aunque también le ha pasado mal ahora. Eh, Decía, si no lo, ellos integraron, nosotros nos cuesta mucho integrar, hacer algo en común. Creo que fue Quifood el único que en Santa Fe lograba trabajar proveedores constantes a los que premiaba y sumaba. Bueno, Pameule se cansó de promover eso, hoy del lado de la producción también sigue a veces planteándolo. Y nosotros cuando entramos y salimos de los mercados, pues no te creen, ¿no? Cuando vos decís, si nosotros estuvimos, yo me acuerdo siempre en el 86 con Michel Gorelick habíamos hecho una misión larga a Brasil. Brasil era el principal cliente nuestro, le vendíamos muchísima carne en media res,
y título en el que era el jueves, un semanario que teníamos en la Cámara, Brasil, de principal cliente a competidor y un signo de interrogación, porque empezabas a ver que aparecían esos primeros Nelore que habían traído pasturas megatérmicas y sobre todo ganas. Y abrieron esos cerrados donde, bueno, como pasó, vos cuando ves que viene fruta nuestra, bueno, no igual, no serán nuestras peras y manzanas, pero las tienen. Cuando ves la uva que la hicieron sin semilla, nosotros seguimos todavía con... No sé, así, lo que tomes, 350 millones de toneladas, habiendo partido de clientes nuestros, hacen trigo en el sur. Bueno, y nosotros, para pegar un salto, nos cuesta. Pero bueno, hicimos todo lo posible por manipular los precios, manipular las estadísticas, no crear un mercado de capitales. Hemos hecho, si hago un raconto, hemos hecho todo lo contrario a lo que los manuales indican, ¿no? Y así no fue. Habrá que pensar que evidentemente tenemos todos los suelos, tenemos todos los climas, tenemos todo por ganar, pero no estamos nosotros adentro, ¿no? Y, y es así. Y en muchos casos el mundo, como decía Facundo Cabral, le gustaban las películas argentinas porque en cada una de ellas sufría o se moría un argentino. O sea, realmente es un tema sociológico saber que tenés todo para ganar y no solo no avanzás, sino que involucionás en muchos aspectos. Sí, sí, sí. Hace 25 años atrás Chile y Brasil venían a ver cómo hacíamos manzana y toda la carne vos lo reflejás y se han convertido en monstruo. Pero bueno, será cuestión de analizarlo en el diván. Germán, querido, la verdad un gusto. Vamos a seguir abordándolo en otro momento. Un placer haber compartido contigo estos minutos. Tengo un enorme recuerdo de tu paso por el mercado y de tu bonomía, de tu ganas de salir adelante y de convertir, como vos decías, ¿no? El mercado central en un Mercabarna o en un Mercamadrid. Yo después vi el paso del tiempo cuando se hablaba del mercado Liniers, querer hacer un ciclo 1, un ciclo 2, parecía que estábamos hablando de la NASA, ¿no? Pero bueno, abrazo grande, que ande bien. Abrazo, Horacio, hasta pronto. Germán Manzano, consultor ganadero, un todoterreno, ¿eh? Hizo todo, desde la Junta Nacional de Carnes, el sector privado, el sector público, vasta trayectoria. Bueno, con él hemos tenido el gusto de compartir estos minutos y seguramente no será la última vez. Seguimos con más Portal Agropecuario. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la capital nacional de los agronegocios te espera. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años, 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos, somos Ledesma. Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscripto en la AFIP,
Vas a estar registrado automáticamente en el RENATRE con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. RENATRE, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar. RENATRE, somos el campo. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción. Tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental PT Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @PTFarmAgro. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Nueva edición de Portal Agropecuario y en esta oportunidad nos vamos a ir al Valle, a Villa Regina. Allí hay una ingeniera agrónoma que viene trabajando mucho, no solo como ingeniera, sino también como productora frutícola, y con ella vamos a conversar todas estas cuestiones que tienen que ver con una fruticultura argentina en crisis y que lamentablemente nunca termina de salir adelante, ¿no? Está Laura Mialjevic, con ella vamos a conversar estos minutos. ¿Cómo le va, Laura? Muy buenas tardes, ¿cómo está Horacio? Muchísimas gracias por contactarse y poder comunicar un poco más de nuestro Río Negro y de la fruticultura. No, al contrario. Si yo le preguntara quién es Laura Mialjevic, ¿qué me diría? Yo soy una apasionada de las peras y las manzanas y me gusta decir que soy una productora con título. No me gusta que me den ingeniera, me encanta decir que soy una productora con título. ¿Oriunda de la zona? Nacida, criada, me fui a estudiar ingeniería agronómica en la Universidad del Sur, a Bahía Blanca, volví y me sigo dedicando a la actividad. Sí, originaria de la zona, de origen croata, mi padre inmigrante, con mucho empuje, y bueno, llegado a una Argentina que claramente no es la misma que tenemos hoy, ¿no? ¿Él también fue productor? Por supuesto, él inició todo el circo, nosotros como hijos elegimos continuar, nunca fue una obligación, no es que es un legado que seguimos, no, siempre fue todo muy claro. Y bueno, hemos elegido en familia continuar en la actividad, tanto esta como la ganadera. Ahora, ¿cómo se hace fruticultura en el valle sin morir en el intento? Es una muy buena pregunta. Yo me la pregunto a menudo. Digo, ¿cómo estoy sobreviviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué receta estoy implementando para no cambiarla y seguir en el ruedo? A mí lo que me ha funcionado es ser cautelosa, siempre tener una reserva, siempre seguir metiendo en la chacra
Y sobre todo las cosas, leer el mercado, andar, caminar, preguntar, no encerrarme. Em, pero bueno, y también prepararme psicológicamente, porque esta es una actividad muy intensiva. Yo no sé si hay una receta, no lo sé. A mí me ha servido ser cautelosa, reservada. Hay un dicho que no queda muy bonito, pero es no cagar mato que el culo. Un montón de cosas que necesitamos en la fruticultura es ser eficientes. Tenemos que ser muy eficientes. Los límites son muy pequeños y no salimos en los números. Nosotros no salimos en la tele. Para las economías regionales somos un 17%. Para nuestra provincia, evidentemente no somos la actividad más importante. Sin embargo, generamos alimento, damos de comer, ¿no? Producimos vitaminas en su envase natural, me gusta llamarlo a mí. Y atrás de cada fruta que producimos tiene una historia. Tenemos 10 años para poder llegar a una plantita de manzana o de pera, o 3 o 4 para llegar a una de carozo. Entonces, mire si no tenemos que remarla atrás. Un poco la pregunta cómo seguimos subsistiendo es esa, es ser cautelosos, seguir apostando a esto y si no, bueno, a tiempo retirarse, pero a los que nos gusta y nos apasiona, nos cuesta mucho salir de este circo, nos cuesta mucho. Yo muchas veces me lo replanteé, pero sigo acá. De hecho, me recibí y volví a trabajar acá. ¿Dónde está la chacra bien ubicada? ¿Qué plantaciones tienen? ¿Superficie? Nosotros tenemos varias en distintas zonas donde, donde vivimos, donde nacimos, donde tenemos el epicentro, está a unos metros del Río Negro, que es un río maravilloso. Producimos peras y manzanas en cantidad y bueno, muy poco carozo, no es nuestro fuerte. Pero sí la pera y la manzana, sobre todo la pera. ¿Y haciendo mercado interno, exportación? Hacemos ambos, hacemos un híbrido. Este año que pasó me puse como objetivo exportar la mayor cantidad posible porque los mercados internos estaban abarrotados de fruta a precios aún menores que el año anterior, con un 300% de aumentos en los costos, sobre todo en nuestras manos de obra, que es lo que más nos representa el costo productivo. Un 70% de la producción, del costo productivo es la mano de obra, que no es el salario que recibe el trabajador, es el resto, impositivo y demás. Me fui de la idea, sí, me Sí, fui de la idea porque la superficie que tenían la superficie, más o menos 40, 50 hectáreas en producción, más peras que manzanas y si exportábamos, ahí veníamos a la idea. Entonces, ¿por qué había exportado? Era la respuesta. El año que pasó me propuse como objetivo exportar la mayor cantidad posible y hemos exportado casi el 80% de la producción, a precios que no eran excelentes, pero por lo menos se iba en cantidad. La pera y la manzana son alimentos perecederos y claramente tenemos un tiempo límite para venderlos. Mercado interno el año pasado fue desastroso, por lo menos hasta fin de ciclo, y ese valor que repuntó a fin de ciclo no incidió en el porcentaje de todo lo mal que veníamos anteriormente. yo destiné 38 años de mi vida a estar ligado a las frutas y las verduras desde el ámbito de la comunicación. Yo fui jefe de prensa del Mercado Central muchos años y allí le tomé el gusto a la actividad agropecuaria, ¿no? Ahora, hace muchos años atrás, y no tantos, Chile y Brasil venían a ver cómo hacíamos manzanas y peras. Sí. Hoy Chile has decidido incluso pasarle la rastra a toda lo que es la producción manzanera para dedicarse a la cereza porque sabe que su nicho está en China. Brasil sigue creciendo. Perú apareció, de pronto explotó como si fuera algo increíble y hoy está compitiendo palmo a palmo con los principales actores. Ni que hablar de Colombia, ni que hablar de otros. Y nosotros seguimos involucionando. O sea, ¿es una tara o qué? No, es falta de estrategias públicas, ¿no? Porque acá todo lo que hacemos a pulmón y es por parte del privado. Nosotros investigamos, nosotros buscamos negocio, nosotros buscamos comercio, nosotros nos movemos, cuando digo nosotros digo el privado. Cuando en realidad hace todos esos años que usted dijo, y es lo que hace Chile, es lo que hace Colombia, es lo que hace Perú, es lo que hace China, es recorrer y buscar para su país lo mejor. Hace años atrás, muchos años atrás, habían misiones comerciales, habían estrategias de negociaciones, convenios
multinacionales y multilaterales entre provincias. Hoy eso se fue perdiendo. Si hoy usted llama a Cancillería y le pregunta cuáles son los potenciales clientes para nosotros que nos pueden llegar a comprar en algún país que se le ocurra, pongamos Croacia, de pera, yo quiero vender peras a Croacia, ¿cuáles son los principales clientes? No lo sabemos. No hay una estrategia de comercialización. Los chilenos quieren vender palta y se recorren todo el mundo y hay un chileno en cada país del mundo donde mandan sus paltas investigando qué está pasando con la comercialización ahí. ¿O no es así? Los chinos pasa lo mismo. Los chinos quieren vender alguno de sus productos y hay un chino en cada lugar para vender sus productos. Nosotros no. Evidentemente, esa línea que se vino manteniendo durante muchos años, donde el agro somos el cuco, eso se siguió manteniendo y nos tuvimos que arreglarlo una sola. Nosotros nos estamos arreglando solos prácticamente hace muchísimos años, por lo menos de los cuales yo tengo memoria. Yo tengo 39 años, por lo tanto, tanta historia para atrás no recuerdo, pero sí he leído. Y históricamente nosotros venimos siendo los enemigos públicos número uno, cuando en realidad no tiene que ser así. Sobre todo en las actividades intensivas generamos muchísima mano de obra genuina y seguimos siendo enemigos y teniendo enemigos, ¿no? Sobre todo con las mafias, los juicios laborales y toda la pelota esa. Entonces el agro se ha ido cansando y es lo que viene pasando. Si nosotros no atendemos lo comercial, lo que producimos no lo podemos vender bien. Y lo que nosotros necesitamos hacer es vender lo que estamos produciendo. Si usted se dedica a tejer crochet y nadie se lo compra, se le va a llenar la casa de tejidos de crochet. Ahora, si usted primero analizó su mercado y sabe que tiene cierta expendio de, no sé, adornos de crochet, sabe cuál es la cantidad que tiene que producir y vender. Esto es lo mismo. La diferencia es que producimos alimentos perecederos y lo trabajamos nosotros. Nosotros, el privado, hacemos toda la evaluación desde el mercado. Nosotros viajamos, nosotros averiguamos, nosotros hacemos todo. Entonces no podemos hacerlo. Eso es un poco lo que está sucediendo. Ahora, encima, a la provincia llega Vaca Muerta con un montón de explotaciones hidrocarburíferas que van desplazando la fruticultura. Yo no reniego de la importancia de Vaca Muerta, ni mucho menos, pero también sé que eso va a ser finito. No vamos a tener Vaca Muerta para toda la vida. Y a veces me cuesta creer por qué no hay esas políticas públicas, ¿no? Porque si tanto se hizo para lograr ese valle hermoso que de la mano del hombre lo convirtió en un lugar paradisíaco para producir, y hoy resulta que lo estamos destruyendo. Nosotros estamos dejando tierras productivas a la divina de Dios, sin ningún tipo de proyecto futuro. O, peor aún, tierras productivas siendo explotadas para procesos que son irrevocables. O, peor aún, para viviendas. Cuando para viviendas, yo no sé si usted conoce el valle, pero tenemos hectáreas, hectáreas, hectáreas para poder hacer vivienda con buena ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, volvemos a lo mismo. No interesamos. Nosotros no salimos de la tele. Yo estuve el año pasado en mayo en la McFruit, que es la feria de frutas de Italia, en Rimini, para ver cómo estábamos parados. Y estamos a años luz. Estamos a años luz. Por supuesto que la fruticultura tiene muchas caras y 2, 3 integrantes de esta actividad que estén a la altura de la tecnología europea no quiere decir que el resto de la fruticultura lo esté. Hay muchas caras en esta actividad. Todo va a depender del flujo que producimos, de los contactos que tengamos, de un par de cosas más. Pero estamos a años luz de poder tener cerca, aunque sea, esa semejante tecnología. ¿Cómo estamos en materia de calidad? En materia de calidad creo que somos los mejores productores del mundo. Eso es lo que tenemos los argentinos. Nosotros lo que hacemos lo hacemos bien. Nosotros nos gusta producir. Al agro le gusta producir, sabe producir. Este año tenemos una pera hermosa. No tenemos acompañamiento. El problema nuestro es el acompañamiento. Y esta novela o esta mala prensa que venimos teniendo hace tantos años de ser los enemigos de. Nosotros no somos los enemigos de nadie. Producimos alimentos, laburamos, no molestamos a nadie, queremos que lo nuestro sea nuestro. Quizás sí, quizás nos molesta un poco ceder ciertas concesiones y nos molesta un poco la usurpación, pero nosotros estamos produciendo alimentos. Y usted, como se dedica a esto hace muchos años, entenderá
que nos levantamos antes del alba y nos acostamos luego del alba. Ahora acá son las 6:15 de la tarde, como le comenté antes, vengo a buscar señal después de un tormentón, mirando para arriba, que no pase nada, o sea que el riesgo es muy grande, y me quedan todavía unas cuantas horas más de ejecución. Entonces, nosotros producimos hermosamente. Lo que nos está faltando quizás a la actividad es un poco más de valoración y acompañamiento. Ahora, lamentablemente, los alimentos que produce la tierra siempre son noticia cuando o se escapan de precio para los consumidores, porque hay muchos que creen que nacen en los supermercados, las peras y las manzanas. Eh, Claro. y también, por supuesto, con estas novedades que se sostiene de que hoy lo que el productor invierte para producir no vale lo que cuesta lo Sí, que pagan un sí, kilo de pera. ¿Esto es así? sí, sí, sí. Estamos lejos. Sí. Hoy el costo productivo no lo tengo claro, por eso no lo voy a mentir hoy, ¿no? Pero sí, estamos caros con respecto, inclusive somos caros nosotros con respecto a Chile, con respecto al resto del mundo que produce frutas. Sí, somos caros. ¿Y ahí que hay una carga impositiva, carga Impositiva, laboral? sí, laboral e impositiva. Generalmente nosotros pagamos 9,31 elevadísimas, impuestos carísimos, nuestras corrientes, sobre todo acá en Río Negro, que nada, es mercenario, es carísima la energía, carísima, mucho más cara. Para que usted se dé una idea, es 2 veces más cara que Neuquén y es 3 veces más cara que en Buenos Aires, que la tenemos que transportar hasta allá, que Puerto Madero. Entonces, sí, somos caros, y somos caros produciendo. La energía, la corriente eléctrica es carísima, pagamos sumas que no entran en los ceros en la pantalla. eh, con un sistema, fíjese ahora, corrió un ventarroncito y se me cortó la corriente en el frigorífico, con un sistema bastante deficiente. Entonces, aún así, seguimos laburando, seguimos trabajando. Mire qué empeño que le ponemos los productores en el agro. No, eso yo no tengo ninguna duda, ¿no? Porque es así, sobre todo los medianos, los pequeños, que aquel que tiene la espalda Mm. suficiente para bancar un chubasco, Sí, bueno, ya tendrá revancha, pero de pronto los que todos los días tienen que ir viendo cómo ajustan el costo para no perder, mm, evidentemente llega un momento que se cansan, ¿no? Yo creo que claro, eh, debería haber una política sectorial mucho más fuerte por lo que tenemos de cereza, por lo que tenemos de arándanos, de limones, de cítricos, de peras y sí, manzanas. La verdad que, por sí. eso le digo, le decía si era una tara, porque me cuesta creer que sea falta de política, ¿no? Pero bueno, será así. Dígame una cosa, me han chimentado también que tiene allí puesta una pierna en otro sector. Sí, familiarmente nos dedicamos también a la ganadería en Valle Medio, bajo pastoreo extensivo, digamos, campo de monte. Bueno, es un poco más interesante, por lo menos un poco más tranquilo también, menos mano de obra, años complicados climáticamente por la sequía, pero bueno, es un poco más pacífico que las actividades intensivas. Bueno, ahí tiene que esperar 30 meses, ¿no? Para ver los resultados. Sí, exactamente. Con lo cual tampoco es fácil. 30 meses y contando cortito, porque si uno empieza el ciclo desde sus inicios, la vaquillona hay que esperar 15 meses, en toro a los 15 meses, así 9 meses más, y otro tanto para destetar el ternero, y de allí otro tanto para engordarlo si uno quisiera hacer un engorde completo. Entonces, es un poco más. Yo siempre hago la misma, sin ofender a nadie, esto no es ánimo de ofender a nadie, yo hablo de números, nada más que de números que me apasionan. Siempre nos quejamos del kilo de carne, del precio del kilo de carne. ¿Cuánto está en Buenos Aires un kilo de pulpa? Y hay la preocupación de la gente es que hay kilo de asado que está a 20.000 pesos. Está bien, pero el kilo, fíjese usted que el asado acá está 25, acá donde lo producimos. Pero bueno, usted fíjese que el asado es un bien de lujo, una pulpa, una nalga. ¿Cuánto está una nalga? ¿22, 20, 18? Por ahí, Bien, ¿cuánto sí. está cuánto está un kilo de helado? Y un kilo de helado, el más barato está a 15.000 pesos y el más caro no se sabe. Perfecto. 3 ingredientes, 2 horas de elaboración o tres, sin desmerecer a nadie. Tontos nosotros que no nos dedicamos a otra cosa. Ahora, para llegar a un kilo
de esa nalga, nosotros estamos 5 años básicamente, de entre 3 y 5 años, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Seguimos siendo ineficientes, seguimos atrás y seguimos enojándonos con quienes no nos tenemos que enojar. El productor de carne también quiere comer y quiere recuperar lo que perdió 5 años invirtiendo para producir 1 kilo de carne. El argentino tenemos una idiosincrasia bastante compleja que nadie, el famoso dicho no lo entenderías, bueno, es así para todos, en todos lados, en todo el país. Yo tengo la suerte como me gusta hacer montañismo, voy desde la montaña, he ido hasta los esteros, entonces conozco un montón de lugares y de culturas, y todos los argentinos tenemos lo nuestro. Nos quejamos por 1 kilo de yerba, pero el yerbatero, ¿cuánto recibe de ese kilo de yerba? ¿Cuántos años está para producir 1 kilo de yerba? Pero no nos quejamos de una pavada china que llega, o no nos quejamos no sé, de cosas que no son esenciales. En mi parecer puedo estar equivocada, seguramente lo estoy, pero bueno, veo que cuando uno ya entra en edad, después le cuesta volver para atrás en la... No, yo tengo muy claro, es mucho más fácil, porque aparte depende de quién hable, ¿no? Yo siempre Sí, me enojaba mucho cuando estaba en el mercado, porque cada vez que subía el tomate en octubre o subía en abril, porque venía del norte y no había, eh, en vez de ir a preguntarle a quien le tenían que preguntar, iban a la feria de Constitución. Y el de la feria de Constitución, ¿qué le va a decir? Va a tirar la culpa ¿qué le para... va a decir? Entonces, es mucho Exactamente. más fácil tirarle la culpa al productor que a aquellos que no generan las políticas públicas que tienen que generar. Porque el político Exactamente. pareciera que es una cosa como etérea, ¿no? Que no Ujú, se sabe dónde está la responsabilidad. Pero bueno, exacto. ojalá alguna vez cambiemos y podamos encontrar el agujero al mate. Lo que pasa es que Ojalá. a veces desaparecen. Yo siempre le hago a los políticos la misma pregunta. ¿Por qué con gobiernos de distinta ideología al campo siempre le fue mal? Sí, ¿Por qué? es una buena pregunta. No lo sé. Cuando se la respondan, cuéntemela, porque yo me hago siempre la misma, ¿eh? ¿Por qué No, no importamos? ¿Por qué tenemos que estar demostrando nuestro valor continuamente? Y eso en cualquier vínculo es desgastante. Sí. no, es que incluso hay como en este gobierno que tiene una mejor relación con los sectores de la producción, siempre que ahí está la mirada sesgada hacia los grandes cultivos, ¿no? Que por supuesto son los que le aportan las divisas al país, pero a lo largo y Ujú. ancho de la Argentina, los alimentos los producen los agricultores, los pequeños, las agriculturas Ah, familiares. bueno, En sí, cada lugar del país hay arraigo profundo, hay mano de obra, hay inversión. Como usted me dice, yo la plata la pongo siempre en el mismo lugar, en la chacra, y si a usted le va bien a la estación de por servicio, le va supuesto. bien al tendero. Entonces, Aparte, tenga en cuenta que nosotros movilizamos gente de otras provincias. Acá llegan gente de Tucumán, muchísima. Yo no sé este año, pero se han movilizado miles y miles de tucumanos los años anteriores. No sé el número exacto, pero se puede buscar en estadística en provincia. Pero es mucha, es mucha. Es muchísima gente, es un pueblo entero el que viene al valle a poder trabajar 3 meses para vivir varios más en Tucumán, porque los sueldos de Tucumán son muchas veces más chicos que acá, varios ceros más chicos que acá. Lo que implica que laburan 3 meses acá en la cosecha, hacen alguna changuita en Tucumán, el que no va al limón o al arándano, que no tiene necesidad, y sigue viviendo hasta diciembre, enero, que vuelve de vuelta. Entonces, ojo, porque no es solamente lo que estamos produciendo, lo que vendemos, lo que ingresa impositivamente, que ingresos brutos, que acá Rionero es carísimo, lo que fuese, sino que además es lo que generamos en otras provincias. Nosotros movemos la economía de Tucumán solamente con puestos laborales. Entonces, mire si no seríamos importantes si somos mirados de otra manera. le hago la última que un poco puedo conocer la respuesta. ¿Con qué sueña? Ah, bueno, con subir la Concagua, pero eso no tiene nada que ver con la fruta, ¿no? No, pero es un sueño, o sea, no tiene por qué Es ser la un fruta, sueño, ¿no? es un sueño. Em, la verdad que yo me siento bastante realizada. Siempre lo que me he propuesto, poquito o mucho, lo he ido logrando. Em, ¿Con qué sueño me encantaría que se dejen, si nos dedicamos, si es, me refiero a la fruticultura, que se dejen de perder hectáreas productivas? Me encantaría ver
alguna vez el valle de hace 40 años atrás. Cuando los chilenos venían a preguntarnos a nosotros cómo debía ser la fruticultura. Más o menos 40, 45 años atrás. Si me preguntan con qué sueño con eso. Agarrar la ruta 22, la ruta nacional 22 y seguir viendo fruticultura. Que esto no se extinga. Y no estoy pidiendo que las generaciones que sigan, que vienen, sigan. Eso no, porque no es una obligación. Pero sí que el valle de Río Negro siga siendo el hermoso valle de Río Negro que fue hace unos 40 años atrás. ¿Cómo está conformada hoy la familia? Nuestros padres fallecieron mi madre hace 2 años, mi padre hace 6, va a ser en agosto, así que quedamos solamente 3 hermanos y, bueno, los niños. Laura, le mando un gran abrazo, los mejores deseos. Espero Gracias, Horacio. volver a charlar con usted y seguramente Sería un placer. seguiremos apostando a esto, ¿no? A que algún día cambie la Argentina, tengamos política, tengamos estrategia y la capital mire hacia el interior profundo de Sería interesantísimo, pero para todo el agro, no solo la fruticultura, todas las economías regionales, Horacio, a mí me encanta esto, que se pueda comunicar un poco de esta voz, que se pueda contar lo que está pasando en el núcleo de la fruticultura. Más allá si nos va bien, nos va mal, nos gusta, no nos gusta, pero en el núcleo, esto que tiene algo que ver más con los sentimientos, algo que ver con cómo nos sentimos los fruticultores, cómo nos sentimos los que nos dedicamos al agro. Cómo me gustaría que esto se siga comunicando y que podamos ser conocidos y que la gente sepa que atrás de una manzana, de una pera que está consumiendo hay una historia familiar, hay una historia de vida, hay esfuerzo, no es cualquier cosa. Muchas gracias. No, un placer, un placer. Laura Mieljevich, ingeniera agrónoma, productora de peras y manzanas, también ahí con una pata en la ganadería. Y como todos los productores, apostando a lo que saben hacer, apostando a cada mañana levantarse para seguir produciendo, cada noche mirar para arriba cuando viene el frío, cuando vienen las heladas, para que no le queme la producción, y seguir también incentivando al que alguna vez la Argentina ocupe el rol que tiene, porque tenemos todos los climas, todos los suelos y nuestra gente allí trabajando fuertemente cada día del año. Seguimos con más Portal Agropecuario. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La capital nacional de los agronegocios te espera. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos. Somos Ledesma. Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el RENATRE con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. RENATRE, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar. RENATRE, somos el campo. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza.
hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción. Tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental PT Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @PTFarmAgro. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. La serie País Divino, campaña de promoción realizada por Fondo Vitivinícola para la Coviar, con el apoyo del Gobierno de Mendoza y el CFI para celebrar el Día del Vino Argentino Bebida Nacional, superó las 11 millones de visualizaciones en redes sociales. La serie propone un recorrido por los valores que construyen la argentinidad, la centralidad de la familia, la pasión que nos define, la amistad como motor y la solidaridad a flor de piel. Un relato identitario donde el vino y los brindis funcionan como hilo conductor y símbolo de encuentro. Todos los capítulos de País Divino están disponibles en el canal de YouTube El Vino Nos Une. Y Chacana abre las puertas al alma de sus vinos para vivir la calma de la naturaleza. La bodega biodinámica de Mendoza ofrece degustaciones de sus vinos, experiencias gastronómicas y recorridas por los viñedos de su finca Nuna en Agrelo. Las distintas propuestas incluyen visita guiada por la bodega, corral de animales y sala de preparados biodinámicos. Chacana está abierta al público de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados hasta las 13. Y Cerveza Quilmes estará presente durante enero y febrero en bares y restaurantes de distintos puntos de la Argentina con Chop Turista, iniciativa que premia a los consumidores con un chop gratis dentro de la campaña Me gusta Argentina, me gusta Quilmes. Además de auspiciar un ciclo de shows en Vendú Arena, en Mar del Plata, formará parte de los festivales Cosquín Rock, los días 14 y 15 de febrero en Santa María de Punilla, Córdoba, Festival Nacional de la Confluencia, del 5 al 8 de febrero en Neuquén, y Festival Nacional del Chamamé, del 16 al 25 de enero en Corrientes. Bueno, eso es todo por hoy. Si les parece, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Hola a todos, nos encontramos en el primer micro ganadero para este 2026 y con novedades muy interesantes para la ganadería argentina, especialmente para los criadores que posterior al tacto tengan vacas secas para vender o cambiar de categoría sumándole unos kilos. Pero ¿por qué? Bueno, por supuesto tiene que ver con la novedad de la nueva cuota a la importación de carne que definió China a principios de año, donde cabe destacar que Argentina quedó en una posición extraordinaria en respecto a la cuota definida.
Como detalles generales, se definió una cuota total de 2.688.000 toneladas peso producto bajo un arancel del 12,5%. Esta cuota sería temporal hasta el 31 de diciembre del 2028, donde cada año el volumen total crecerá un 2%. Por supuesto, siempre hablando de carne bovina enfriada y congelada con y sin hueso, donde las menudencias no están incluidas. Un detalle no menor es el arancel que definieron por todo lo que se ha exportado extra cuota del 55%. Entonces, retomando un poco la posición de Argentina posterior a esta noticia, se le asignaron 511.000 toneladas peso producto, que si lo comparamos con lo que Argentina exportó hacia el mercado asiático en los últimos 12 meses, este volumen se ubica un 3% por debajo, el volumen definido en cuotas se encuentra un 3% por debajo de lo exportado. Por ende, quiere decir que todavía resta un poco de cuota disponible para aprovechar, ¿no es cierto? Luego, en el mismo sentido, fue la cuota que le asignaron a otros proveedores del mercado asiático como Uruguay, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pero que a diferencia de Argentina, estos últimos 3 países tienen un mayor porcentaje, de cuota disponible para aprovechar, ya que la cuota definida se ubica entre un 60 y un 80% por encima de lo que exportaron también en los últimos 12 meses. Entonces, caso contrario, a esta posición se encuentran los otros 2 principales proveedores de China, Brasil y Australia. Para el primero de ellos, que participa en un 50% en las importaciones de carne, el caso de Brasil, definieron una cuota de 1.106.000 toneladas, volumen un 25% por debajo de lo que exportaron en los últimos 12 meses, y para el caso de Australia, unas 205.000 toneladas, en este caso volumen un 32% por debajo de lo exportado en el 2025. Pero entonces ahora la incógnita es a dónde va a salir a buscar China estas 468.000 toneladas que ajustarían Brasil y Australia para no pagar, por supuesto, el arancel extra del 55%. Entonces dejarían de exportarlas a China y China va a necesitar de estas casi 470.000 toneladas peso producto. Entonces la incógnita está, como les decía, a dónde va a buscar estas 470.000 toneladas y además nos va a indicar que tiene una necesidad de abastecerse de carne, por ende la demanda va a estar sumamente firme. Ahora, si observamos entonces cómo podría afectar esto en la ganadería argentina, como les decía al principio, los más beneficiados van a ser aquellos criadores que tengan una producción de vaca destino China, a las cuales posterior a la zafra, si logran retenerlas y sumar kilos cambiándolas de categoría para ubicarlas en el mercado asiático para el segundo semestre del 2026. Un escenario sumamente positivo para la Argentina en el mercado mundial. Por ende, esperamos un gran 2026 en materia de precios, donde la firmeza va a ser su principal característica. Nos vemos el próximo Microganadero. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición del Portal Agropecuario por YouTube. Que tenga usted una excelente semana. Les recordamos que nos puede encontrar a cada momento, a cada instante, porque Portal Agropecuario es el campo por todos los medios. Estamos en X, en Portal Agropecuario, en Instagram como Portal Agropecuario Radio. También lo hacemos de esa manera en Facebook, recibiendo a usted cada día, cada mañana, de lunes a viernes a las 6, las noticias diarias gratuitamente por WhatsApp, que las pide en nuestra página web y allí se suma a los envíos, y también por supuesto con nuestra radio online las 24 horas, Portal Agropecuario Radio, desde nuestra página web y también desde las plataformas de iOS y de Android. Que tenga usted, le reitero, una excelente semana. Portal Agropecuario, todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial, con las novedades del sector más dinámico de la Argentina, generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario,
El campo por todos los medios.